Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, ya está empezando a cambiar cómo trabajamos, cómo nos organizamos, quizá hasta cómo pensamos, ¿no? Totalmente. Hablamos de la inteligencia artificial agéntica. Algunos ya dicen que es la próxima revolución industrial. Una donde nuestros compañeros de equipo podrían no ser solo humanos. Exacto. Tenemos aquí análisis de expertos, predicciones de consultoras, también testimonios de líderes tecnológicos y, ojo, las observaciones críticas de periodistas especializados. Un buen abanico de perspectivas. Nuestra misión hoy, ver qué es de verdad esta IA agéntica, más allá de los titulares. Entender cómo se está adoptando en las empresas, separar un poco el grano de la paja, la realidad de las expectativas. Que hay muchas. Y sobre todo, explorar el impacto en las personas y los retos de confianza que surgen. La pregunta clave, yo creo, es, ¿estamos preparados para currar día a día con colegas basados en IA? Es la pregunta del millón, sí. Y para empezar a responderla, definamos qué es esto de la IA agéntica, basándonos en lo que nos dicen las fuentes. Vale. Pues, de forma sencilla, se describe como un tipo de IA a la que no solo le das una orden, le das acceso a diferentes herramientas digitales. ¿Tipo? Pues piensa en calendarios, bases de datos, software de gestión, el correo electrónico incluso, y le asignas un objetivo, una tarea compleja. Ah, vale. Y la clave es que actúa con bastante autonomía. Toma decisiones intermedias sin que un humano esté encima todo el rato, hasta que completa la tarea. Entendido. No es solo automatizar un paso. No. Es automatizar un proceso entero. No es el piloto automático simple, digamos. Es más como darle las llaves del coche y decirle, llévame a este sitio, y esperar que gestione el tráfico, elija la ruta. Algo así. Las fuentes la comparan incluso con un juguete al que le das cuerda. Le das acceso, instrucciones iniciales y se pone en marcha. Y ya se habla de usos muy concretos, ¿verdad? En el día a día de las empresas. Exacto. Los ejemplos que citan van desde lo administrativo, como aprobar informes de gastos siguiendo unas reglas. Lo típico. Sí, hasta interactuar sola con clientes para dudas comunes o con empleados para gestionar peticiones de recursos humanos. O sea que va más allá de lo puramente administrativo. Claro, también se menciona su uso para colaborar en generar ideas de proyectos, organizar reuniones, analizar datos de mercado y proponer estrategias iniciales. Y mencionan un ejemplo concreto, el agente de ChatGPT de OpenAI que salió el año pasado. ¿Qué hacía según dicen? Pues este agente, según lo describen, se diseñó para tareas como analizar información que está dispersa por ahí, ¿sabes? En correos, calendarios, notas. Entiendo, juntar las piezas. Eso es. Y basándose en ese análisis, proponía planes de acción o hacía resúmenes coherentes. La idea es que entienda tu contexto de trabajo para ayudarte de forma más proactiva. Pero aquí es donde empieza a surgir una tensión interesante que apuntan las fuentes, ¿no? Entre esta descripción funcional casi práctica y la visión que venden algunos. Precisamente. Es fascinante cómo conviven esa aplicación práctica gradual con una visión mucho más grandiosa, casi de ciencia ficción, que promueve parte de la industria tecnológica. ¿A qué te refieres? Pues describen un futuro donde una IA totalmente autónoma se encarga de casi todo. Comprar suministros, negociar con proveedores, tener conversaciones complejas con clientes, coordinar equipos. Aunque solo le faltaría traer el café. ¡Ja! Casi. Y todo necesitando apenas una indicación general de un humano. Es una narrativa muy potente, ¿sabes? De eficiencia, de escala. El empleado perfecto que no duerme ni necesita vacaciones. Pero las propias fuentes que tenemos aquí le ponen un poco el freno a esa visión, ¿no? Correcto. Insiste mucho en matizar que esa autonomía total, esa capacidad de actuar sin supervisión en escenarios complejos y abiertos, pues que todavía no es una realidad generalizada, ni mucho menos. Vale. La tecnología actual, aunque es muy avanzada y se basa a menudo en estos grandes modelos de lenguaje, los LLMs, que le permiten entender y generar lenguaje y razonar hasta cierto punto, pues todavía tiene limitaciones importantes. Pero algo sí que hay, ¿no? Sí. Lo que sí es real, y esto lo subrayan, es que las capacidades que ya tiene son importantes y se están integrando cada vez más en un montón de procesos. Reclutamiento, selección, gestión diaria de proyectos, comunicación interna. Vale. Entonces tenemos la visión y la realidad actual. ¿Y qué sabemos del ritmo de adopción? ¿Las empresas se están tirando a la piscina o van con más calma? Colette Stahlbaumer, de Microsoft, da un dato curioso.
Sí, Stahlbaumer señala un cambio de tendencia interesante respecto al año pasado. Ahora, según sus datos, parece que son los líderes, los jefes, los que están experimentando más activamente con la IA. Más que los empleados. Sí, van por delante de sus propios empleados. El año pasado era al revés. Los empleados eran los que curioseaban más por su cuenta. Curioso. Quizá indica una directriz más clara desde arriba, ¿no? Un intento de integrar esto de forma más organizada. Podría ser. O quizá también refleja la presión que sienten los líderes por no quedarse atrás, ¿no? Pero, y este es un pero importante que ella misma dice. A ver. Aunque los líderes experimenten, muy pocas empresas han implementado completamente una estrategia de IA definida, que cruce toda la empresa. Hay mucha prueba piloto, mucho proyecto aislado, pero poca integración profunda todavía. Y su advertencia es clara, ¿no? Bastante directa. Quien no haya empezado ni siquiera a explorar esto, ya va tarde. Uf, presión añadida. Y a esa sensación de urgencia se suma la predicción de Gartner, la consultora tecnológica. Anticipan un auge importante en el uso de IA agéntica en los próximos 2 o 3 años. O sea que viene fuerte. Pero, y aquí viene el contrapeso a la urgencia, casi la mitad de los líderes que encuestaron planean hacer una inversión que califican de conservadora. Ah, vale, o sea, no a lo loco. Esto ya mismo. Es un avance, sí, pero con el freno de mano puesto, en muchos sitios. Entendido. Líderes experimentando, pero pocas estrategias completas y una inversión futura más bien conservadora. Aquí es donde entra la palabra que Melissa Haikula, del Financial Times, que está especializada en esto, usa mucho. Hype. Eso es. Haikula pone el foco directo en la cantidad enorme de expectativas, a veces desmedidas, que hay alrededor de la IA agéntica. Subraya que mucho de lo que oímos es hype. Una mezcla de potencial real y mucho marketing, ¿no? Eso es. Potencial real, marketing entusiasta y proyecciones futuristas. Hay una presión enorme en el sector, no solo por la competencia, sino por demostrar un retorno de la inversión que se vea, después de las millonadas que se han invertido en I+D. Y menciona que la pregunta clave sigue ahí, sin respuesta clara. ¿Cuál es la killer app? La aplicación definitiva. Eso es. ¿Cuál es esa utilidad de la IA agéntica que la haga indispensable para casi todas las empresas? Que justifique la inversión y el cambio. Y la respuesta honesta, según estas fuentes, es que todavía no se sabe. Hay muchas cosas útiles, pero ninguna que sea la razón. Exacto. Ninguna ha emergido como la razón indiscutible para adoptarla a lo bestia. Y mientras se busca esa killer app, las empresas sienten el famoso FOMO, ¿no? El miedo a quedarse fuera. Totalmente. El fear of missing out es una dinámica muy potente. Aunque no tengas claro el beneficio final o la aplicación perfecta para ti, ves que la competencia se mueve, lees titulares sobre la revolución que viene. Y sientes la presión de subirte al tren. Claro, para no perder comba en el futuro. Es un motor de adopción importante, incluso si no tienes una estrategia perfectamente definida. Pero iSchool Galantula también baja un poco los humos a esa visión de autonomía total por razones muy prácticas, ¿verdad? No es solo que la killer app no esté clara, es que la tecnología tiene límites. Precisamente, señala algo crucial que a veces olvidamos entre tanto anuncio triunfalista. La IA totalmente autónoma, esa que opera sin errores en entornos complejos, pues simplemente no existe todavía. ¿Y por qué? Pues porque es tremendamente difícil de crear y sobre todo porque los sistemas actuales cometen errores, fallan. Vaya. A veces de formas sutiles, otras de forma más obvia, pero fallan. Y eso limita muchísimo a la posibilidad de dejarlos operar sin supervisión en tareas críticas. Y ya conecta este impulso por lanzar agentes, aunque lo sean perfectos, con la economía de las grandes tecnológicas. Eso me pareció muy interesante. Sí, es un ángulo importante. Haikula sugiere que parte del impulso actual para lanzar estas capacidades agénticas, incluso si están un poco verdes, responde a una necesidad económica urgente de las empresas que las desarrollan. Por los costes. Exacto. Los costes de I+D de estos modelos de IA son brutales. Piensa en entrenamiento, infraestructura, necesitan empezar a generar ingresos ya para equilibrar esas inversiones. Ingresos que, de momento, parece que no cubren los gastos en muchos casos. O sea que, en cierto modo, según ella, al usar estas herramientas tempranas, somos parte del experimento. Es una forma de verlo, sí. Al usar estas herramientas, las empresas y nosotros, como usuarios, no solo nos beneficiamos, o no, de lo que hacen, sino que también generamos datos valiosísimos sobre cómo se usan, dónde fallan, qué funciona.
Información para que ellos mejoren. Claro, información crucial para que refinen los productos y sobre todo para que encuentren modelos de negocio que sean sostenibles y rentables. Somos en este sentido participantes activos en la validación de mercado, una especie de beta testers a gran escala. Vaya, eso de ser conejillos de indias para que las tecnológicas encuentren su modelo de negocio es una perspectiva bastante cruda, ¿eh? Pone el hype en un contexto muy diferente, desde luego. Pero bueno, más allá de la tecnología y el negocio, ¿qué significa todo esto para la gente en su trabajo diario? Y para cómo se organizan las empresas. Aquí hay visiones distintas. Empecemos por la optimista, la de Sig Serafin de Qualtrics. Serafín ve en la IA agéntica una oportunidad de oro para reducir lo que él llama el ruido del trabajo. El ruido. Sí, se refiere a todas esas tareas administrativas, repetitivas, basadas en reglas claras, que nos quitan un montón de tiempo y energía mental, pero que aportan poco valor estratégico o creativo. Gestionar correos, rellenar formularios, agendar reuniones, la burocracia digital. Exacto, esa misma. La idea es que si la IA se encarga de ese ruido, ¿qué nos queda a los humanos? ¿Qué nos queda? Según Serafín, nos libera para centrarnos en lo que él considera las capacidades verdaderamente humanas y las detalla. La creatividad para generar ideas nuevas, el juicio complejo para tomar decisiones difíciles con información ambigua, el pensamiento estratégico para ver el panorama general y planificar a largo plazo. ¿Suena bien? Y menciona también la artesanía, el craftsmanship. Espera, ¿artesanía en el trabajo de oficina? ¿A qué se refiere? No a la manual, claro. Lo usa en el sentido de poner un cuidado especial en la calidad del trabajo, la atención al detalle, buscar la excelencia, el orgullo por el trabajo bien hecho. Ah, vale, el mimo. Eso. Esa dedicación que va más allá de cumplir el mínimo. Y, finalmente, la conexión humana genuina. Empatía, colaboración profunda, construir relaciones. La idea es que si automatizas lo mecánico, la organización entera puede elevar su capacidad de crear, de innovar y de conectar. Y esto, según él, podría cambiar la estructura misma de las empresas. Sugiere que sí. Si reduces la necesidad de capas de gestión solo para supervisar tareas rutinarias y potencias la autonomía y la colaboración creativa, podríamos ir hacia organizaciones menos jerárquicas, más fluidas, menos pirámides rígidas y más redes. Interesante, pero esa idea de cambiar la estructura nos lleva a una visión quizá más rompedora, la de Rachel Botsman, la experta en confianza. Ella sugiere que estos agentes de IA no solo ayudarían a los humanos, sino que podrían reemplazarlos en la propia estructura. Sí, Botsman plantea algo que da un poco de vértigo. Sugiere que estos agentes autónomos, capaces de tomar decisiones y ejecutar tareas dentro de ciertos límites, podrían llegar a ocupar posiciones dentro de la estructura jerárquica tradicional. En el organigrama. Exacto. Y recuerda, de paso, que el organigrama clásico, esa estructura de árbol, es de mediados del siglo XIX. De 1855. Se diseñó para los ferrocarriles. 1855, pues sí que necesita una actualización. Pero si estos agentes empiezan a ocupar puestos ahí, ¿qué implicaciones ve Botsman? Habla de consecuencias profundas. Si un agente de IA puede gestionar un presupuesto, aprobar decisiones, coordinar flujos de trabajo o incluso evaluar el rendimiento de otros sistemas. O hasta de humanos. O hasta de humanos en tareas específicas, ¿sí? Estaríamos rediseñando radicalmente cómo entendemos la autoridad, la responsabilidad, la gestión. Ya no sería una jerarquía solo humana. Claro, y aquí es donde chocamos con la confianza. Meter algo tan nuevo y que potencialmente te reemplaza genera resistencias lógicas. Botsman habla del salto de confianza. Exacto. Es ese concepto que describe la resistencia humana natural, casi visceral, al cambio. El miedo a dejar lo conocido, lo que controlamos, para meternos en lo desconocido y confiar en un sistema nuevo. Sobre todo uno tan complejo y a veces opaco como la IA. Requiere un esfuerzo consciente, un salto. Y más allá de esa resistencia psicológica, las fuentes recogen preocupaciones muy concretas que alimentan esa desconfianza, ¿no? Desde luego. Son múltiples y serias. La más obvia, la posible pérdida de empleos. No solo los directos, sino también los de supervisión intermedia si los agentes asumen esas funciones. Claro. También la obsolescencia de habilidades. ¿Qué valor tendrán ciertas capacidades si una IA las hace más rápido o más barato? Y, por supuesto, la privacidad y seguridad de los datos.
Es un tema enorme, porque estos agentes necesitan acceder a muchísima información sensible. Profundizando en la confianza, Botsman hace una distinción que me parece crucial. No advierte tanto del peligro de no confiar en la IA, sino de la confianza equivocada. ¿Puedes explicar eso un poco más? Sí, ese es un punto muy sutil pero importante. Su miedo no es que rechacemos la tecnología por desconfianza, sino que la aceptemos demasiado fácilmente, que le atribuyamos capacidades o intenciones que no tiene. Como pensar que es humana. Algo así. Que olvidemos que, por muy sofisticada que sea, sigue siendo una herramienta, un algo, no un alguien con conciencia, ética o intenciones propias, más allá de las programadas. ¿Y por qué cree que es tan fácil caer en esa confianza equivocada? Señala que es la primera vez en la historia que la línea entre la confianza que ponemos en otros humanos, basada en reciprocidad, empatía, entender intenciones, y la que ponemos en la tecnología se vuelve tan borrosa. Por cómo interactúan, ¿no? Claro. Las IAs conversacionales están diseñadas para interactuar de forma muy humana. Eso puede llevarnos a antropomorfizarlas, a tratarlas como si tuvieran una comprensión o fiabilidad similar a la de una persona. Y ahí está el peligro de confiarles tareas o decisiones para las que no están listas o cuyos fallos no vemos venir. Y esto conecta con lo que decíamos antes sobre los fallos de la IA. Las fuentes insisten en que no es perfecta. Exacto. Se recalca una y otra vez. La tecnología aún falla. Una fuente lo dice de forma genial. Falla de maneras interesantes, pero sigue fallando. Me gusta eso. Falla de maneras interesantes. Sí, significa que los errores pueden ser inesperados, sutiles, difíciles de predecir, pero están ahí. Por eso, la supervisión humana sigue siendo fundamental, sobre todo en aplicaciones críticas. No puedes simplemente soltar a un agente y esperar que funcione perfecto siempre. De hecho, el propio Serafín, el optimista de Qualtrics, menciona explícitamente cómo prueban y ajustan sus sistemas con clientes piloto durante mucho tiempo antes de lanzarlos a lo grande. Efectivamente. Eso es reconocer implícitamente que estos sistemas no son productos terminados y perfectos desde el día 1. Necesitan iteración, ajuste, aprender en entornos reales y, crucialmente, feedback humano para corregir errores y mejorar. O sea, que esta fase de prueba y ajuste es parte del proceso. Es inherente a la naturaleza actual de la IA. Lo cual nos devuelve a esa tensión constante. Promesa de autonomía versus realidad de la supervisión necesaria. Y quizá también a la idea de Haikula sobre el modelo de negocio. Esta fase de prueba y error es parte del camino para que las tecnológicas encuentren cómo hacer rentable esto. Sin duda, todo está interconectado. El desarrollo tecnológico, las expectativas del mercado, la búsqueda de rentabilidad, la adopción por parte de los usuarios y, claro, las cuestiones cruciales de confianza y adaptación humana. Estamos en medio de un proceso complejo y muy dinámico. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas del puzzle que nos dan estas fuentes, ¿qué panorama general tenemos? ¿Qué significa todo esto? Pues parece que estamos en una encrucijada fascinante y, bueno, llena de incertidumbre. Por un lado está la promesa innegable de una transformación profunda del trabajo. La visión de liberar el potencial humano de tareas tediosas gracias a la IA agéntica es muy atractiva y tiene bases reales. Podríamos ser más creativos, más estratégicos. Exacto, enfocados en el valor diferencial. Pero, por otro lado, Todavía está en una fase de desarrollo relativamente temprana si hablamos de autonomía y fiabilidad a prueba de bombas. y mucho hype. Muchísimo. Una cantidad considerable que a veces hace difícil ver las capacidades reales inmediatas. Los modelos de negocio para rentabilizar las inversiones enormes aún se están definiendo. Y surgen preguntas muy serias. Serísimas y todavía sin respuestas claras sobre la confianza, la privacidad, el impacto en el empleo, la necesidad de nuevas habilidades y esa posible reconfiguración radical de nuestras organizaciones. Las fuentes también intentan poner en perspectiva algunas historias que circulan, como la de los unicornios de una sola persona. Esas empresas millonarias, supuestamente llevadas casi solo por IA, con un único fundador. Sí, se matiza bastante esa idea. Se recuerda que la IA actual, sobre todo la basada en LLMs, que funcionan prediciendo la siguiente palabra más probable, tiende a producir resultados que son estadísticamente promedio. Estándar. Eso, estándar. Son muy buenos generando contenido coherente, resumiendo información, siguiendo patrones, pero no necesariamente originales o excepcionales.
O sea, pueden hacer un buen trabajo, pero quizá no un trabajo genial o disruptivo ellas solas. Esa es la idea que transmiten. Para conseguir algo verdaderamente innovador, de calidad excepcional, que rompa moldes o demuestre un juicio estratégico superior, pues todavía parece indispensable el ingenio humano, La creatividad, el pensamiento crítico. la capacidad de conectar ideas dispares de formas nuevas. Esas siguen siendo, por ahora, capacidades donde los humanos superamos a la IA. Puede ser una colaboradora increíble, un copiloto fantástico, pero la chispa que va más allá de la media, La que produce la verdadera excelencia o la disrupción. esa parece seguir residiendo en nosotros. Así que el mensaje final parece ser de un optimismo cauto y una llamada a prepararse, ¿no? Aunque la visión de los líderes y la inversión vayan muy por delante de la realidad diaria en muchas empresas, el cambio está en marcha y se acelera. La recomendación es estar preparados para esta revolución agéntica, sin importar la forma exacta que tome o lo rápido que llegue. Y precisamente por eso, por esa tensión entre automatizar lo predecible y necesitar el ingenio humano para lo excepcional, creo que queda una reflexión pendiente muy importante, ¿no? Totalmente. Si la IA agéntica va a asumir cada vez más las tareas rutinarias y basadas en patrones, pero la calidad real, la innovación, el juicio estratégico siguen dependiendo de nosotros. ¿Cómo deberían las organizaciones empezar ya mismo a redefinir activamente qué es el trabajo de valor? Buena pregunta. Y sobre todo, cómo pueden no solo identificar, sino cultivar, medir y recompensar de forma explícita esas habilidades puramente humanas. La creatividad aplicada, el juicio crítico en la ambigüedad, el pensamiento estratégico original, la inteligencia emocional, la conexión interpersonal. En un entorno donde humanos y agentes van a tener que colaborar sí o sí. Exacto. ¿Estamos realmente adaptando nuestras estructuras y culturas para potenciar lo que nos hace únicos? Queda ahí la reflexión. Alpha Tech, llevamos tu negocio al futuro.